Bueno, acá tienen su Cap 2 y que lo disfruten, ahora me despido y que tengan buenos días, tardes y noches, Masters, a darle play. Capítulo 2. El titán de ataque bendito permaneció inmóvil, todavía sosteniendo los anteojos de su padre, la lluvia cayendo sobre su rostro, su abrigo todavía en el suelo, la mitad del cuerpo de su padre a solo 2 pies de él, la sangre esparciéndose por el suelo. Eren ya no sabía lo que sentía. Él sintió nada, una parte de él aún no creía lo que le pasó. ¿Fue eso un sueño? Pensó mientras seguía sosteniendo los anteojos de su padre. De repente sintió que su cabeza se partía en dos, el dolor era insoportable, al recordar las palabras de su padre. Lee las cartas después de despertarte. Te explicarán todo lo que no pude. Los ojos de Eren se movieron lentamente hacia las letras que sobresalían del bolsillo del abrigo de su padre. Poniéndose la mano sobre los ojos, sacudió la cabeza en señal de negación. Su padre le explicó cómo el poder de un titán cambiante podía transmitirse a otra persona. ¿Era realmente esa la única manera? Pensó Eren, sintiendo sus ojos llenarse de lágrimas. Pensó en su madre, en la imagen del titán sonriente mordiéndola, en la imagen de sus piernas asomando entre sus dientes gigantes, en el maldito titán sonriendo. Los titanes eran personas que fueron castigadas por Marley a caminar sin cesar por Paradis hasta que los mataran o se comieran a un titán cambiante. La mente de Eren se dirigió a la persona, quienquiera que fuera antes transformada en un titán. Sintieron y vieron todo lo que hicieron sin poder detenerse. Eren no lo sabía. En cierto modo, se sintió muy mal por las personas atrapadas que se convirtieron en titanes. El rey verdadero borró nuestros recuerdos usando al titán fundador, haciendo creer a todos que somos los últimos de la humanidad y que los titanes han devorado a todos los que están fuera de los muros. Eren recordó a su padre explicando por qué todos pensaban que eran los últimos de la humanidad, sintiendo rabia por el rey, haciéndolos a todos sus esclavos, haciendo que el futuro estuviera en blanco y castigando a todo aquel que se atreviera a hacer o leer cualquier cosa que tuviera que ver con el mundo exterior. Los poderes del titán de Ymir se dividieron en 9 titanes. El titán fundador, el titán martillo de guerra, el titán colosal, el titán acorazado, el titán bestia, el titán carguero, el titán mandíbula, la titán hembra y el titán de ataque. Eren recordó la cara fea que los miraba, el titán colosal, así es como la gente había empezado a llamarlo, y el titán acorazado que derribó la segunda puerta como si nada, sin importarle en lo más mínimo las personas con las que mataría haciendo eso. Eren ahora entendió que alguien había destruido los muros, alguien que podía convertirse en un titán. El niño no sabía quién era, pero se aseguraría de hacerles pagar por lo que hicieron. Haría que todos los responsables pagaran por lo que le pasó a su familia. De repente Eren se sintió mareado, todo borroso frente a él, su rostro golpeó el suelo embarrado. Ni siquiera escuchó los pasos acercándose, solo un grito ahogado de sorpresa. ¿Qué pasó aquí?, exclamó Shadis. Ver al niño, Eren tirado en el suelo lo hizo sentir terrible, pero ver la mitad de un cuerpo hizo que su estómago se retorciera y su corazón cayera en lo más profundo de los infiernos. Grisa, pensó sombríamente, reconociendo las ropas en su cuerpo, lo que quedaba de ellas. Inmediatamente miró a su alrededor, pensando que alguien los había atacado, pero no pudo ver a nadie por ningún lado. Lo único que quedaba era la tierra quemada alrededor del niño, especialmente un árbol cercano que parecía a punto de caer, debido a que le faltaba su cuerpo mediano, como si alguien le hubiera quitado un trozo grande. Sus ojos se posaron en el pobre chico que no se movía. Lo siento, Grisa, pensó, sintiendo que su corazón se rompía de nuevo por su amigo. Su mente de repente recordó cómo se había ido en medio de su boda, como un cobarde solo porque había estado celoso de su amigo. Shadis se acercó a Eren, quien en una mano sostenía las gafas de su padre y en la otra sostenía la parte interior del abrigo de su padre. Shadis usó el abrigo para cubrirlo antes de levantarlo y sostenerlo en sus brazos. Se aseguraría de llamar al diputado más tarde. Tal vez podrían llegar al fondo de esto y hacer pagar a quien lo hizo. La mente de Shadis se dirigió a los bandidos. Todo el mundo sabía que desde la caída del muro María, habían bandidos por todas partes, mintiendo a los supervivientes diciéndoles que ofrecerían comida a cambio de hacer algo por ellos, solo para matarlos y robarles lo que tuvieran. Shadis sorprendentemente no pudo ver nada que indicara que les habían robado, y si así fuera, ¿por qué dejaron a Eren con vida? En cualquier otro caso que hubiera escuchado, matarían a todos los que robaran o secuestrarían a los niños para venderlos como esclavos más tarde. Todo a su alrededor fue quemado. Cada pedazo de pasto fue quemado, y algunos de los árboles tenían claros signos de haber sido quemados, o al menos eso pensó Shadis.
Sosteniendo al niño en sus brazos, Shadis miró a Eren, su rostro pacífico, durmiendo tranquilamente. Espero que esté teniendo buenos sueños, pensó Shadis. Esperaba que el niño no soñara con lo que le pasó a Carla. Conocía a muchos exploradores que eran perseguidos por pesadillas de titanes, el propio Shadis había visto pesadillas de titanes arrinconándolo antes de comérselo lentamente. Normalmente se despertaba justo cuando el titán cerraba la boca. Si tan solo hubiera estado allí para ayudar, podría haber hecho algo. Mi vida realmente significaría algo, pero nunca fui especial. Yo no era como tú, Grisa, ni como Erwin o Levi. No, solo soy una persona común y corriente, pensó caminando por el bosque, llegando pronto al campamento donde dormían las personas que salieron de Shigansina. Apenas quedaba un lugar que los obligara a dormir uno cerca del otro, usando solo una manta para acostarse y cubrirse con ella. Era evidente que muchos sentían frío. Shadis miró a Eren nuevamente. Su rostro se parecía demasiado al de su madre. Se preguntó si este chico sería como Carla o Grisa. ¿Será especial? ¿O simplemente un espectador? En este momento, no sabía la respuesta a eso. Grisa creía que su hijo era especial, pero ¿y si estaba equivocado? Una cosa que Kate sabía era que, después de lo que le pasó a la madre de Eren, sabía que lo más probable es que el niño quisiera unirse al cuerpo de exploración. Kate, en ese momento, decidió que se aseguraría a él mismo de si Eren era especial o simplemente como todos los demás. Él no le permitiría desperdiciar su vida si no lo fuera. Carla, tu hijo estará a salvo, siempre que viva como un orgulloso soldado del cuerpo de exploración o como granjero en algún lugar, vivirá, pensó Shadis. Pronto llegando donde dormían sus amigos, lo acostó sobre el colchón donde antes dormía, cubriéndolo. Shadis se alejó sin mirar atrás. Pronto llegaría el momento de que Eren estuviera bajo su cuidado. Annie, 3 chicos y una chica estaban ocupados organizando los planes para el día siguiente, mientras una mujer solitaria se sentaba a un lado, aparentemente imperturbable por su charla. Tengo curiosidad por conocerlos a todos. ¿Es posible que todos sean demonios? Mientras los 3 chicos continuaban conversando, la chica miró hacia el horizonte, profundamente concentrada. Marley dice que todos son demonios, si eso es cierto. Esto no será fácil, murmuró Marcel, con la voz temblando de aprensión. No había prestado ninguna atención al tipo de personas que podrían estar esperándolos dentro de los muros. ¿De qué estás hablando? Todo el mundo sabe que son demonios. Son demonios que merecen ser castigados por lo que hicieron sus antepasados, a diferencia de nosotros que somos honorables marleyanos. Reiner se jactó con una voz que realmente molestó a Annie. Ella solo puso los ojos en blanco ante sus palabras, se sabía que él era demasiado leal a Marley, si le preguntaban, con gusto besaría el suelo que pisaran, así de profunda reside su lealtad en su corazón. Annie, no hablarás mucho esta noche, ¿estás bien? ¿Está todo bien? Bertolt, uno de los chicos que preguntó, la miró con un dejo de ansiedad. En realidad, Annie nunca habló con nadie. Pieck era el único guerrero con el que tenía una amistad sólida, pero no estaba con ellos. Annie apenas lo miró. Ella no quería hablar con ninguno de ellos. No era como si ella fuera amiga de ninguno de ellos. Eran solo un grupo de guerreros enviados a masacrar a miles de personas sin motivo aparente. Reiner le frunció el ceño cuando no obtuvo respuesta, su rostro se acercó a donde ella estaba, irritándola aún más, particularmente su horrible aliento. ¿Vas a estar listo para mañana? Preguntó con un tono como si la estuviera interrogando en lugar de simplemente preguntar amablemente. Los ojos de Annie se volvieron aún más fríos. Si las miradas mataran, los mismos dioses perecerían bajo su mirada. Decidió responder la pregunta después de ver a los otros 2 chicos mirándola también. Por supuesto, estaré listo. Y estoy bien, solo pienso. Respondió rotundamente, mirando al chico antes de volver a mirar al cielo. Está bien, todos vamos a retirarnos a nuestras camas. También deberías dormir un poco. Bertolt habló con entusiasmo, pero su voz tembló levemente, lo que le valió una mirada inexpresiva por parte de Reiner. Está solo en mi cabeza. No hay nada de qué preocuparse. Hemos planeado esto. Se dijo a sí misma en voz baja. Se movió hacia adelante y hacia atrás antes de encontrar una posición cómoda para dormir. Ahora sola, su mente era libre de hacer lo que quisiera, pero simplemente sin ir a ninguna parte. Ella no sabía por qué estaba haciendo esto. No tenía familia esperándola en casa, nadie de quien enorgullecerse de lo que hacía, cierto que tenía a su padre. Aún así, llamarlo así sería una ofensa para los verdaderos padres que se preocupan por sus hijos.
Él simplemente la usó para tener un estatus más alto, enviándola a convertirse en guerrera, sin importarle lo duro que fuera el entrenamiento, y lo más importante, ahora solo le quedaban 13 años para vivir en este mundo. Pero sus últimas palabras de despedida todavía le hicieron hervir la sangre. Enorgullece a nuestra patria, no me decepciones, niña, o habrá un castigo grave para ti. Un ceño fruncido escapó de su boca. ¿Por qué era tan difícil ser una chica normal con una familia normal? ¿Tendré alguna vez en mi vida a alguien que realmente se preocupe por mí? Se preguntó en voz baja pero no encontró ninguna respuesta. Mañana el día siguiente empezó normal, pero un titán puro los atacó de repente. Marcel se sacrificó para salvar al inútil Reiner, quien huyó en el momento en que el titán devoró a Marcel. Annie vio a Bertolt y Reiner huir inmediatamente mientras el titán puro huía hacia las profundidades del bosque. Annie al ver que la dejaban sola, los siguió. Ella no podía hacer nada sola. En ese momento supo que estaban jodidos. Acababan de perder el titán mandíbula. ¡Ah! Reiner gritó horrorizado antes de darse la vuelta, suspirando aliviado al ver a Annie y Bertolt corriendo hacia él. Se relajó un poco, sabiendo que no era otro titán puro. Esta fue la primera vez que me ganaste en una carrera a pie, dijo Annie, con la respiración entrecortada. Bertolt se desplomó, tratando desesperadamente de recuperar el aliento, con el rostro pálido como la nieve y la imagen de Marcel muriendo aún fresca en su mente. Si ustedes dos se hubieran quedado, podríamos recuperar al mandíbula, pero en lugar de eso, ustedes dos comenzaron a huir como cobardes dejándome sola, obligándome a seguirlos a ustedes dos. Annie le gritó a la cara, con cara de enojo, antes de relajarse un poco, darse la vuelta y caminar en la dirección opuesta. Vamos, se acabó. Deberíamos volver con Marley. No tenemos líderes. No podemos continuar con esta misión. Annie decidió. Toda esta situación era desesperada, sabía que su tutor no estaría contento con sus resultados, pero en ese momento ya no le importaba. Espera, Reiner exclamó aterrorizado. Su rostro había perdido todo el color, pareciéndose más a un cadáver. No podemos volver atrás. Tenemos una misión que cumplir. No podemos volver a Marley con las manos vacías y sin el mandíbula encima. Reiner gritó frenéticamente hacia Annie, quien no parecía preocupada en lo más mínimo. Bertolt simplemente miraba entre sus amigos, sintiendo la tensión aumentando en el aire. Annie finalmente volvió su rostro hacia Reiner, furiosa con él. Este es tu problema. No me importa si deciden darle tu titán acorazado a alguien más. Este no es mi problema. Annie habló con frialdad antes de darse la vuelta y decidir irse. ¿Cómo sabes que no serás castigada? Reiner le gritó. Esto la hizo detenerse y girarse hacia Reiner, quien tenía una pequeña sonrisa en su rostro. No podemos encontrar al mandíbula en este momento. ¿Y si quien se comió a Marcel decide atacarnos? Necesitamos ir a la pared. Necesitamos encontrar al fundador. Bertolt puede abrir la puerta de una patada. Reiner continuó, ignorando por completo la mirada furiosa de Annie. Nadie puede usar su titán en el primer intento. Bertolt dijo confundido. Dice el chico que lo usó en el primer intento. Reiner gritó, enojado con él, antes de centrarse en Annie que se acercaba, sujetando la boca abajo. Pensando que había estado de acuerdo con él, Reiner extendió las manos, pero al recibir un puñetazo en la cara, cayendo al suelo, Annie comenzó a patearle la cara, una y otra vez, rompiéndole la nariz y la mandíbula, con la cara ensangrentada. Reiner apenas escuchó lo que ella soltó, solo cuando ella dejó de patearle la cara y la vio alejarse, Reiner aprovechó esa oportunidad cuando ella no estaba frente a él. Si quieres un Marcel, yo seré él. Le habló al oído mientras le rodeaba la garganta con los brazos antes de hacerla desmayarse. Año 846. Con el año casi terminando, una brisa fresca bañó a tres figuras mientras permanecían aisladas en un campo a poca distancia del campo de refugiados de Trost. La pequeña niña entre ellos se apartó algunos mechones de pelo de la cara mientras terminaba de contar la información que casi había revelado para obtener. Ambos chicos permanecieron en silencio por un rato antes de que el chico más fornido hablara. Ya veo, como pensábamos, el rey Fritz es solo un señuelo. No es solo el hombre. Toda la familia es una farsa, todos son marionetas sin poder real propio. Golpeó su pala contra la tierra, acuñándola con fuerza debajo del muñón frente a él. Los que controlan el centro de los muros probablemente sean de otro linaje que absorbió al rey Fritz hace 100 años. Es porque el poder del fundador no actúa sobre ellos, por lo que les permite gobernar a cambio de su promesa de guardar el secreto. Así que infiltrémonos en ellos. El chico más alto intervino.
Seguramente están conectados con el verdadero rey de los muros. ¿Cómo? ¿Deberíamos intentar que nos empleen como sirvientes? La chica miró entre los dos mientras hablaba. ¿O debería intentar acercarme a uno de sus hombres y lograr que se case conmigo? No, de ninguna manera no haremos eso. Gritó el chico alto, con pánico en su voz. Pensándolo bien, no se puede hacer. No son del pueblo de Ymir, por lo que, aunque están en el centro del poder, no permitirán que su línea de sangre se infecte con nuestra sangre maldita durante mucho tiempo. Alejándose de los dos, continuó. Y dado que los muros han sido traspasados, desconfiarán de los intrusos y no aceptarán nuevos sirvientes, y no tengo el encanto que se necesita para seducir a un hombre de todos modos. Eso no es cierto, el chico más alto protestó de nuevo, la frustración reemplazó su pánico. Si ese es el caso, solo tenemos una forma de entrar. El chico más fornido hundió su pala más profundamente, apoyándose en ella mientras hablaba. Nos alistamos como soldados y nos acercamos a la brigada de policía militar. Annie y Bertolt no dijeron nada. La chica rubia simplemente pensó en lo que había sucedido desde que se colaron dentro de las paredes. Lo primero que aprendieron es que las personas que estaban dentro creían que eran los últimos de la humanidad y que el resto del mundo estaba invadido por titanes. Esto hizo que Annie se sintiera peor. En una semana, había comprendido simplemente mirando a la gente a su alrededor que Marley les había mentido a todos. Ella siempre supo que no todos podían ser demonios. Aún así, ahora entendía que Marley usaba la propaganda para mentir no solo a los eldianos fuera del mundo sino también al resto del mundo. Annie sabía que ellos eran responsables de destruir sus vidas. ¿Cuántos hombres, mujeres y niños murieron porque Marley quería más poder? Sabía que Bertolt también se sentía culpable, pero todavía tenía algo que esperar en casa. Reiner, como siempre, hablaba de los demonios isleños cuando estaban solos. Diciendo que merecían lo que les estaba pasando y que no deberían sentirse culpables. Antes, la molestaba muchísimo, pero ahora la ponía furiosa. Ella no sabía si él estaba completamente ajeno a lo que habían hecho o si estaba tratando de engañarse pensando que lo que hizo era justificable. Annie no lo sabía y no le importaba. ¿Qué se supone que haga? Bueno, pronto nos uniremos al cuerpo de entrenamiento. Pronto seremos soldados. Veamos a dónde nos lleva desde allí. Eren, año 845. Había pasado una semana desde que su padre murió, y lo único que le quedaba eran sus gafas y su abrigo. Después de despertarse a la mañana siguiente, Eren había estado convencido de que todo eso era un sueño terrible, pero cuando Mikasa y Armin le preguntaron si se encontraba mejor y le contaron lo que pasó anoche, Eren supo que no era ningún sueño. El niño simplemente les había dicho que estaba bien, sabiendo que ninguno de ellos le creía. Afortunadamente, no intentaron preguntar más. La mente de Eren ya estaba repleta de lo que su padre le había dicho sobre el mundo. Durante todo el día simplemente había ignorado todos los pensamientos sobre lo sucedido, especialmente las cartas dejadas por su padre. Aún así, cuando Mikasa y Armin se quedaron dormidos esa misma noche, Eren se había ido y encontró un árbol para descansar. Comenzó a leer las cartas, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Mi nombre es Grisa Yeager. Soy de un lugar llamado Marley más allá del mar. El resto de la humanidad no ha sido aniquilado. La humanidad sigue prosperando fuera de los muros. Este lugar está ubicado en una isla al noreste de Marley, rodeada por el océano. El resto de la carta explicaba todo sobre los eldianos que vivían en Marley y cómo eran tratados. Eren leyó las dos primeras cartas que explicaban cómo lo enviaron aquí y cómo Kate Shadis lo encontró. Eren no conocía al hombre, pero estaba seguro de haber escuchado el nombre antes, no estaba seguro de dónde. Eren leyó sobre Zeke. Al parecer tiene un medio hermano y no sabía si ser feliz o no. Por un lado, tenía familia afuera, pero por el otro, su padre fue castigado porque Zeke los traicionó, pero su padre le había explicado que era un padre horrible. Eren apenas podía creer que la carta estuviera hablando de la misma persona. Eren decidió ignorar a su hermano por ahora. Hijo mío, si estás leyendo esto, significa que no tuve tiempo de explicarte todo. Desde que llegué aquí, quería saber por qué las generaciones futuras que poseían al titán fundador no intentaron matar a los titanes fuera de los muros. El día que me fui, el mismo día que el titán colosal rompió el muro, me enfrenté al real rey de los muros, la familia Reis. Se negaron a hacer nada con los titanes. Obligándome a atacar, consumí al poseedor del titán fundador. Sé que lo que hice estuvo mal y no es justificable. Lamento todo lo malo que hice. Hijo mío, si mi plan salió bien, ahora mismo deberías tener el titán de ataque y el titán fundador. No le digas a nadie que tienes al titán fundador, al menos por ahora.
Cada herida que tengas sanará más rápido. Esa es una de las habilidades de un titán cambiante. Para poder utilizar tu poder de titán, debes tener cualquier tipo de lesión que provoque sangrado. No importa si es un simple pequeño corte en el dedo o morderse la mano o la lengua para sangrar. Necesitas una objeción clara en tu mente cuando quieres transformarte en un titán. Ten en cuenta que si te convertiste en titán y, por cualquier motivo, te sacaron de tu titán, no podrás transformarte nuevamente hasta que tu cuerpo esté completamente curado. Cuanto más uses tu titán, más podrás usarlo. Una de las habilidades de todo titán es la capacidad de endurecer su piel. El resto de la carta explicaba todo sobre cada habilidad de cada titán. No puedes contarle esta información a todo el mundo. Estoy seguro de que puedes confiar en Mikasa y Armin. También puedes confiar en Erwin Smith. Una vez lo conocí hace un año. Uno de sus exploradores estaba enfermo. Kate le había sugerido que yo podía curarlo. Erwin es un hombre digno de confianza. Hablamos mucho sobre el mundo exterior. Yo confío en ti, hijo mío. Estoy seguro de que algún día guiarás a nuestra gente hacia un futuro mejor para asegurarte de que lo que le pasó a Shingansina nunca vuelva a suceder. Te amo con todo mi corazón. Tu padre, Grisa Yeager. Después de leer cada carta, Eren solo pudo llorar con todo su corazón. Si bien se sentía orgulloso de pensar que su padre confiaba en alguien como él para el futuro, sabía que su padre ya no existía. Cada recuerdo que tenía con su padre y su madre era como un tesoro precioso para él. Todavía tengo a Mikasa y Armin. Con este poder, podría protegerlos. Puedo estar seguro de que vivirán una vida larga y feliz. Eren decidió volver a colocar las cartas cuando vio una novena carta, de la que no se había dado cuenta. Cuando empezó a leerlo, sus ojos se abrieron en estado de shock. Después de leerlo de principio a fin al menos 3 veces, inmediatamente lo apartó, escondiéndolo. Esa es la habilidad secreta que Eren Kruger le dijo a mi padre, pensó antes de recordar las 3 jeringas extra en la cajita de su padre. Ahora entendía por qué había 3 más. Mikasa había pasado un mes desde la muerte de su segundo padre, había llorado en silencio por el hombre que la invitó a su casa cuando no tenía otro lugar a donde ir, la persona que le dio una segunda familia, pero la niña Ackerman sabía que necesitaba estar allí para Eren. Armin parecía tener pensamientos similares. La policía militar no pudo encontrar quién era el responsable de su muerte, y Eren tampoco sabía quién estaba tan silencioso como una tumba. Cuando se le preguntó qué pasó, Eren solo dijo que realmente no lo recordaba, y Mikasa no sabía cuándo recordaba todo o no. Después de ese día, Eren había comenzado a cambiar drásticamente. La primera señal fue que ya no hablaba de matar a todos los titanes. Desde ese día, Eren parecía estar completamente en su pequeño mundo, sin dejar tiempo para hablar de titanes. En la primera semana, Eren estaba retraído y apenas hablaba, solo hablaba cuando ella o Armin preguntaban algo, pero no iniciaba ninguna conversación él mismo. Sus ojos verdes llenos de fuego parecían haberse apagado, solo quedaban pequeñas chispas. Eso duró toda una semana antes de que de repente volviera a ser el mismo de siempre, excepto que parecía diferente. Eren no se enojaba cada vez que algún soldado decía algo irrespetuoso sobre los supervivientes del Muro María. Parecía más tranquilo. Después de la primera semana, Eren empezó a entrenar, hacer flexiones y correr. Al principio, Mikasa y Armin no pensaron en ello, pero ahora ha pasado un mes desde que empezó. En este momento estaban comiendo juntos. Mikasa estaba sentada a la derecha de Eren, quien estaba ocupado comiendo pan seguido de una cuchara llena de sopa. La sopa en sí era bastante buena, solo tenía vegetales, pero nada de carne. Mikasa estaba feliz de que Eren no estuviera tratando de morirse de hambre como el segundo día después de la caída del Muro María. Parecía sumido en sus pensamientos. Mikasa también había pillado a Eren leyendo algunas cartas. Cuando ella le preguntó al respecto, él inmediatamente los escondió detrás de su espalda antes de decirle que eventualmente se lo diría. Mikasa se sintió excluida y mal porque parecía no confiar en ella con lo que estaba ocultando, pero creyó cuando dijo que se lo diría pronto. He decidido unirme al cuerpo de exploración. Dijo de repente Eren, llamando la atención de sus amigos. Antes de que Mikasa y Armin pudieran decir algo, Eren continuó. Después de 2 años, me uniré al cuerpo de entrenamiento. Me uniré al cuerpo de exploración después de graduarme. Eren terminó con una clara confianza en su tono, sus ojos mostrando a sus 2 amigos que no daría marcha atrás. Entonces yo también me uniré. Mikasa dijo de inmediato, sabiendo y esperando que Eren dijera algo como no necesito que me cuides. O ya no soy un niño, pero en cambio, Eren se volvió hacia ella con una sonrisa. Gracias, Mikasa. Me alegra saber que me respaldarás.
Eren dijo con sinceridad, demostrando que lo decía en serio. Mikasa quedó bastante desconcertada por sus palabras antes de que un pequeño sonrojo se apoderara de sus mejillas. Afortunadamente, su bufanda roja hizo un buen trabajo para ocultarlo. Armin le sonrió a Eren pero, al mismo tiempo, se preguntaba qué había cambiado. Yo también me uniré. Juntos veremos el mundo exterior. Dijo apasionadamente. Sí, juntos veremos el océano. Eren afirmó con confianza. Realmente creía que vivirían para verlo juntos algún día. Eren les sonrió a ambos antes de volver a su comida. Mientras comían, Armin reflexionó sobre la repentina decisión de Eren de entrenar, sabía que tendrían que prepararse cuando se unieran al cuerpo de entrenamiento, pero aún faltaban 2 años más para que llegara el momento. Eren, dijo a Armin, llamando la atención de su amigo, quien se volvió hacia él. ¿Es por eso que has empezado a entrenar? ¿Quieres estar preparado para ello? Armin preguntó con cuidado. Sí, pero no solo eso, sino que necesito ser mejor para marcar la diferencia. Hay muchos buenos exploradores que, a pesar de años de experiencia, aún así cayeron en manos de los titanes, eso no significa que sea tan tonto como para pensar que puedo hacerlo todo solo, necesitaré la ayuda de otros también, dijo Eren con determinación y pasión en su voz, sus ojos verdes brillando como un fuego abrasador. Después de escuchar su declaración, tanto Mikasa como Armin estaban pensando lo mismo, ¿cuándo cambió tanto Eren? Mikasa se alegró de escuchar eso. Tal vez Eren finalmente estaba creciendo, tal vez ya no necesitaba su ayuda para cuidar su espalda todo el tiempo. Armin estaba desconcertado. Se preguntó qué había cambiado, tal vez la muerte de su padre había provocado este cambio, pero no pudo evitar sentir que le faltaba algo aquí. Especialmente cuando se trataba de las cartas que su amigo leía en secreto. A diferencia de Mikasa, no había preguntado qué estaba leyendo, pero mentiría si dijera que no tenía curiosidad. Después de comer, los 3 amigos se vieron obligados a trabajar en el campo para conseguir comida para los demás y para ellos mismos. A pesar de ser niños, seguían trabajando sin quejarse. Finalmente, llegó la noche y Armin y Mikasa se habían quedado dormidos excepto Eren, quien miró hacia el cielo. Esta noche no había luna. Sabía que sería muy difícil para cualquiera verlo a él o a su forma de titán. Levantándose lentamente, volvió a mirar a sus amigos, asegurándose de que estuvieran durmiendo antes de alejarse en silencio. Al adentrarse en el bosque, llevaba un cuchillo en el cinturón por si acaso se producía alguna sorpresa desagradable. Después de caminar lo suficiente, Eren miró a su alrededor. Debido a la noche sin luna, apenas podía ver nada, pero eso es lo que quería después de todo. Sabiendo que estaba solo y que no había nadie cerca, Eren leyó la carta de su padre solo para estar seguro. Ten una meta clara en tu mente. Eso es muy importante para no perder el control. La primera vez que convertirse en titán es la más difícil. Eren volvió a guardar la carta en su bolsillo. Por lo general, querría usar un cuchillo, lo que le facilitaría hacer una herida sangrante, pero sabía que tarde o temprano se vería obligado a morderse la mano o incluso la lengua para extraer sangre. Sabiendo eso, se llevó la mano izquierda a la boca, pensando en sus amigos, su padre y su madre, cuánto quería protegerlos. Se aseguraría de que vivieran vidas largas y felices, con su mente en el titán colosal y acorazado, se aseguraría de que murieran de la manera más dolorosa posible. Con ese pensamiento en su cabeza, abrió mucho la boca antes de morder su mano con todas sus fuerzas, la sangre se derramó antes de que un rayo amarillo impactara donde estaba. Primero, se formó su esqueleto a su alrededor, seguido pronto por músculos, piel y carne alrededor de los huesos. Su rostro fue lo último que se completó, el cabello largo y oscuro le llegaba a los hombros. El titán de ataque estaba parado sobre sus piernas, su estómago musculoso, sus brazos llenos de músculos y tenía orejas puntiagudas con dientes blancos y afilados. Eren descubrió que ahora podía ver claramente, para su sorpresa, para su alivio, no parecía que estuviera teniendo problemas para controlarlo por ahora, pero cuando miró a su alrededor, especialmente los árboles que estaban debajo de él en lugar de ser más alto que él, lo notó casi de inmediato. Su forma de titán medía 27 metros de altura, casi el doble del tamaño de la forma de